El pie de la letra. Antonio Cisneros, he visto fotos tuyas de joven y eras muy buen mozo. Y ahora eres un hombre mayor, también muy buen mozo. Eso de ser buen mozo, ¿te trajo alguna un nivel de autoestima en el pasado? ¿Algún efecto con las mujeres? ¿Te miraban más? Mira, la verdad es que primero nunca he estado seguro de ser muy buen mozo, y en segundo lugar nunca fue importante para mí. Ya más bien con los años, en la vejez, entonces ahí sí uno empieza a tratar de recuperar el tiempo perdido, pero no, a lo más faltarían pues personas normalmente del estilo vieja bruja, digamos, ¿no? que asumían seguro de ser un sinvergüenza, seguro de ser un machista, seguro de ser un Don Juan, y yo era un pobre muchacho más bien, sí. Hablando de ese Don Juan, Toño, ¿cómo ha sido tu relación con las mujeres? ¿Has sido víctima de las mujeres o tú has hecho sufrir a las mujeres? ¿Cuál ha sido esa tu relación afectiva? No, ni una ni otra, ni una ni otra. Como hijo, por ejemplo, siempre he sido un buen hijo de mi mamá, pero punto. Nunca he tenido mamitis. Nunca me he dedicado a cuidar a mi mamá. Nunca he dicho, madre solo hay una. Y igual he sido casado, bueno, 2 veces, 3 veces en realidad. Pero todo en orden, ¿no? O sea, nunca han sido relaciones simultáneas, sino una por una detrás de otra. Lo que es cierto es que, en general, casi nunca he estado solo. O sea, siempre un amor que se acaba por mi causa, por la de la pareja, por la de los dos, como fuera. Muy poco tiempo después lo empalmaba con otro, y con otro, y con otro, y con otro. Entonces nunca he sentido la gran soledad, el gran dolor del amor. Nunca he sentido celos, por lo menos celos importantes, digamos. Entonces, realmente mi vida sentimental ha crecido muy lejos de Otelo y Romeo, digamos, ¿no? Una cosa más bien normal, sin mayores espectáculos, ni gloriosos ni bochornosos, digamos. Y ahora, por ejemplo, yo ya tengo en este matrimonio, que es el verdadero, digamos, 30 años de casado. 30 años de casado, tengo 3 hijos, tengo 4 nietos. Soy un patriarca, acá donde me ves. Todo un patriarca. Estando lejos de Otelo y lejos de Romeo, podríamos derivar que eso no es el eje sobre el cual se levanta tu poesía. Entonces, ¿cuál es el sentimiento esencial sobre el que se levanta tu poesía? Mira, yo creo que en realidad la poesía, al fin y al cabo, ahora como hace 5000 años, es el testimonio del poeta, el testimonio de su vida interior, de la vida que la rodea, de su mundo cultural, su mundo sentimental, su mundo afectivo.
Entonces, claro, hay cosas que son más importantes en tu vida en un momento dado que otras, y lo más probable es que eso lo refleje la poesía. Es cierto que en términos estadísticos tengo pocos poemas de amor, pero sí tengo un número respetable de poemas de desamor, ¿cierto? Entonces, que yo recuerde, no tengo ningún poema así intenso, importante sobre, digamos, mi primer matrimonio, pero sí tengo uno feroz sobre mi primer divorcio. Toño, ¿la poesía es carnal o es visceral? Te consume la vida. Tú te quemas y te mueres escribiendo poesía. Entonces, claro, cuando eres muchacho, es muy sencilla, te salen muchas cosas, crees que lo que tienes que decir es importante, crees que es obligatorio que la humanidad lea lo que tienes que decir. Después, con el tiempo, te das cuenta que son muy pocas las cosas importantes y que la poesía, en realidad, desnuda al poeta. Tú dices que llega un momento en la vida en que quedan pocas cosas importantes. ¿Qué es hoy para ti algo importante? No lo sé en realidad. En realidad solamente tenemos dos certezas: que nacemos sin pedirlo y que morimos sin quererlo. En medio de ese sándwich está lo que llamamos vida. Ahora, en términos generales yo diría que solamente hay dos cosas que pueden detener, por lo menos ilusoriamente, el viaje hacia la muerte, que son el amor y la creación. ¿No es cierto? La creación congela ese instante, lo salva de la muerte, del fluir del tiempo. Y el amor es una pasión más fuerte que el miedo a ya no ser, ¿no es cierto? Entonces son las únicas cosas que en el camino pueden valer la pena. Bueno. Toño, ¿cómo recuerdas tú la Segunda Guerra Mundial? Mira, como te digo, yo nazco en el año 42. O sea, hacia el fin de la guerra, yo era pues un niñito de 3 años, pero claro que me acuerdo. Ahora, yo no tenía conciencia de que existía la guerra, pero sí me acuerdo de cosas como carteles en las vitrinas de los comercios, de los negocios, con la foto, pues, me imagino que de Truman, con la bandera peruana y norteamericana cruzadas, con eslogans como "Las Américas Unidas venceremos", digamos, ¿no? Y también otra cosa que me acuerdo mucho de la época, que son las primeras películas en colores, y películas de guerra. Películas de guerra. Tenía una tía, Julita, que me llevaba a un cine que se llamaba El Marrón, que era un cine que daban helados y biscotelas también. No sé por qué, pero de repente estoy confundiendo dos cosas. Una heladería y el cine, pero a mí se me da que era todo junto. Entonces, y me acuerdo de los colores que eran pues verdes, marrones, ocres, amarillos, todos colores de guerra, de uniformes. Pero la verdad es que como consecuencias de la guerra, primero América Latina, digamos, ¿no?, estuvo muy al margen de la guerra, como también de la Primera Guerra. Entonces nosotros no hemos pues sufrido mayormente las consecuencias de la guerra como Europa, como Asia. Más bien en América y en el Perú en todo caso, pero además no solo en el Perú, la posguerra trae una bonanza. No es la reconstrucción que tienen que hacer los europeos de las cenizas y de los cimientos quemados. Acá hay una bonanza, entre otras cosas, porque los precios de las materias primas suben enormemente en el mercado mundial. Entonces, pues, para los paracaídas, para los uniformes, para los toldos, necesitaban algodón. No había tela sintética. Y para las llantas, qué sé yo, para cuántas cosas necesitaban el caucho. Entonces, países productores como el Perú, de algodón y de caucho, pues hicieron un gran negocio. Y además, inmediatamente después de la Segunda Guerra, se empalma con la Guerra de Corea. Y no sé, yo estaba chico, en fin, pero ahora, ¿no?, estamos como estamos, cada vez para atrás, como el cangrejo. La gente recuerda las épocas del general Odría, que era un dictador, un dicta blanda en realidad, no era una cosa terrible tampoco. Pero cuando tú ves las cosas tangibles que quedaron, las unidades escolares, las unidades vecinales, el Estadio Nacional, los grandes hospitales,
Entonces, la época de Odría. Y durante años, por supuesto, la juventud más o menos intelectual, más o menos izquierdosa, siempre se ha burlado de este militar ignorante que decía frases como hechos, no palabras. Pero carajo, con los años que han pasado, te das cuenta que tenía razón. Sí, pues, hechos, no palabras. No es mi culpa si llueve, y mi pellejo es el único muro que contiene la ciudad asediada. ¡Más adelante! Yo soy en mi vida real medio pirata y medio conquistador. Antonio Cisneros, o mejor dicho, Toño Cisneros. No solo un gran poeta, sino un hombre que ha vivido la vida con extraordinaria intensidad. Y no solamente en el Perú o en Latinoamérica, sino, diríamos, es un hombre universal. Un hombre que ha vivido lo suficiente para haber visto de todo, ha vivido de todo y, por supuesto, ha escrito de todo. Toño, tú haces uno de tus primeros poemarios llamado Comentarios Reales. Tú hoy piensas que el mundo incaico era bueno, era pacífico, era celestial, en tanto que la colonia era mala, demoníaca, infernal. No, si lo lees bien, no. En realidad la visión del mundo prehispánico, el mundo hispánico y el mundo republicano es muy negativa. Es muy negativa. También la parte precolombina. Yo nunca he tenido vocación indigenista, nunca he creído, y ahora menos, que existe un estado incaico o preincaico ideal, ¿no? Para mí está muy claro que fueron gentes explotadas, adocenadas, que continuaron siendo explotadas después de los preincas por los incas. Igual continuaron en la colonia e igual continuaron en la república. ¿Por qué crees, Toño, que América Latina no puede incorporarse a la modernidad? ¿Por qué crees que para nosotros es tan difícil acceder al desarrollo, al progreso? Yo creo que, y más aún, yo no estoy seguro si nuestro cometido deba ser llegar a esa modernidad. Nuestro principal cometido debe ser justos, ¿no es cierto? Y evidentemente para ser justos hay que haber acumulado riqueza, ¿no es cierto? Como que esa es una de las cosas que puede diferenciar mi ingenuidad izquierdista de muchacho. O sea, el Estado debe, el Estado tiene que dar, el Estado tiene... Pues es que en esa época tú no te preocupabas por de dónde venía la plata del Estado. Después te das cuenta que el Estado somos cada uno de nosotros. Entonces, claro, para repartir miseria es una triste justicia, ¿no? Entonces, evidentemente hay que tener cierta acumulación, cierta riqueza para repartir justicia. ¿La poesía tiene alguna utilidad? No, para nada. Eso nunca lo he creído además tampoco, ni el muchacho. Eso de las proclamas de poesía social realista, no sé qué sé, mi poema es un fusil y mi verso es una bala, no, la pistola, ni hablar. Entonces, la poesía no tiene esa función. En el fondo, antiguamente habían sectores que le pedían a la poesía una misión ayayera, en realidad, ¿no es cierto? Entonces, hay toda la época victoriana inglesa, poetas que hacían poemas al nacimiento de un príncipe, al matrimonio de una princesa. Y después, los camaradas, en el fondo se les dio por lo mismo, pedirle una utilidad práctica, revolucionaria, entre comillas, que en el fondo en ambos casos están diciendo lo mismo. Si usted solo hace poesía, ¿no?, tiene que darle algo para que sea funcional. En el fondo es un profundo desprecio por la poesía, en realidad. ¿Tú dirías que la utilidad de la poesía es que nos ayuda a vivir? Mira, yo prefiero no hablar de utilidades. La poesía existe como una necesidad humana. Hace 5.000 años que la gente se pregunta, ¿y qué hace la poesía en estos tiempos terribles? ¿Cómo no desaparece? No desaparece porque la gente la necesita. Todas las cosas que la gente no necesita, las desecha.
Entonces, es una realidad que tendrá pues 500 o 1.000.000 de lectores, que dicho sea de paso, los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Neruda llegaron al 1.000.000 de ejemplares. Es el único caso de poesía en el mundo, en todo el siglo XX y en toda la historia probablemente. Borges toda su vida declaró que hubiera querido ser un compadrito, un cuchillero. ¿Hay algo que a esta edad tú hubieras querido ser? No, aparte que Borges quería ser un compadrito, como cuando un gringo se cree criollo porque dice carajo. No, de hablar. De hombre de la tercera edad recién estrenado, tengo grandes fantasías de lo que he querido ser. Es igual que cuando piensan en mi infancia, por ejemplo. Siempre los poetas les preguntan cómo fue su infancia. ¿Sí? Mi infancia fue anodina. Ni sufrí una barbaridad porque mis padres no me querían, ni tampoco fui feliz porque era una época dorada, donde tenía bucles de oro. No. Fue anodina, muchacho común y corriente. Siempre he sido una persona de barrio. Yo soy barrial, yo soy doméstico. Por eso es que tengo 4 nietos. Entonces, en esa medida nunca he vivido un mundo tan separado de la realidad que me haga desear como a, qué sé yo, como a Mutis haber querido ser un pirata, o como a Borges haber querido ser un compadrito. Yo he sido en mi vida real medio pirata y medio compadrito. Esas son ilusiones de los palomillas de ventana, los que no tienen calle. Yo he tenido y tengo calle. Toño, ¿podrías hacer una especie de secuencia musical de tu vida? Como por ejemplo, Lili Marlene en los 40, Nunca en Domingo u Hojas Muertas en los 50, los Beatles en los 60, así una especie de banda sonora de tu vida. No podría. No, primero yo no soy melómano, ¿eh? Yo puedo pasarme días de días sin escuchar música. Y por supuesto no entiendo jamás a la gente que estudia, trabaja o lee con música al fondo. Yo no soy melómano. No, por supuesto que tengo muchísimos recuerdos pues, de música, de mambo, cha-cha-cha, los panchos, boleros, salsas, los Beatles, Rolling Stones. No te olvides que yo viví en Inglaterra toda la época de los Beatles y los Rolling Stones, además. O sea que para mí no eran una noticia aprendida, sino que era mi vida vivida. O sea, claro, siempre en momentos me ha gustado la música al servicio del baile, de los tragos, de enamorar a una muchacha, de pescar a alguien, ¿no es cierto? Pero así en sí mismo la cosa melómana, la gente que tiene un magnífico equipo y prueba sus cosas y escucha su música y guarda sus cosas y pasa sus discos a cassettes, porque ya no hay discos, y entonces después pasa los cassettes a CD, compran quemadores. No tengo nada contra esta gente obsesionada, pero yo puedo prescindir absolutamente del sonido. ¿Por qué demonios tuve que volver a buscar a esos muertos que ya otros habían enterrado? ¡Más adelante! Estaba cantada su derrota, ¿no? Pero claro, siempre la pasión es irracional. Con mi lanza de bronce no temo a 100 legiones enemigas. Con mi escudo de bronce no temo a sus 1000 carros de combate. Mas son tus ojos, Claudia, que me tornan en el sobreviviente herido y sin caballo, que las fieras se rifan cuando viene la noche. Página 108 de este maravilloso poemario Como higuera en un campo de golf. Es un poemario que está dentro de esta antología, esta recopilación de toda la obra de Toño Cisneros, finamente editado por Peiza. Toño Cisneros es un poeta muy conocido, invitado a todos los congresos, viaja todo el tiempo, pero además vive normalmente en Lima y además tiene un programa de radio que es genial. Yo lo he escuchado cuando he pasado por Lima. Toño, y la cocina. Sé que eres un cocinero, sé que tienes fascinación especial por la comida cruda. Bueno, ya, en general me gusta la cocina y me gusta comer y me gusta enterarme, porque además, tú sabes, la gente que come
no solamente los gastrónomos o los gourmets, en general la gente que come conversa de comida mientras come, es como que comieras dos veces en realidad. Ahora, también soy peruano y el Perú probablemente es uno de los países más interesantes en comida, por lo menos de las tres Américas. Eso, definitivamente. Es un gran destino de gastrónomos. Ahora, antes el turismo a Lima, el promedio era 3 días, que era el puente para ir a Machu Picchu y Cusco y regresar. Ahora el promedio son 8 días, porque han descubierto que es un destino en sí mismo, un destino de comida. ¿Y las cosas crudas? Ahora, las cosas crudas, bueno, es que la cosa cruda tiene que ver mucho con la gastronomía costeña peruana de siempre. O sea, el precursor de los ceviches, por ejemplo, tiene que haber sido alguna forma de pescado crudo sazonado con ají, probablemente, puesto que no había limón, con tumbo agrio. O sea, yo me imagino que el señor de Zipán, y antes del señor de Zipán, comían ceviche. Pero ahora no es una genialidad peruana. Todos los pueblos que están en torno al Pacífico tienen su forma de pescado crudo, que es lo más lógico además. Es pescado crudo y una forma de sazonarlo y curarlo de paso en la sazón, ya está. El ceviche se come después de 10 minutos, 5 minutos, porque en realidad es el respeto por la naturaleza del animal fresco. Ahora, bueno, es que tienes que tener un pescado fresco, para eso estamos sobre el Pacífico. Cuando tú ya a un ceviche le metes a la mexicana, por ejemplo, tomatito, pedazo de chilaquiles, que es tortilla, o cuando le metes a la ecuatoriana ketchup y popcorn, o como en algunos lugares del norte de Chile, mayonesa. Entonces tú lo que estás en el fondo es ocultando la naturaleza del animal. Lo estás convirtiendo en un guiso vergonzante, quieres disfrazarlo. Pero el ceviche no, el ceviche es una cosa del mar a la mesa, ¿sí? Tú has vivido muchos años fuera del Perú, en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez te fuiste del Perú de verdad porque creías que la vida quedaba en otra parte, o siempre arrastraste tu peruanidad? No le pongamos dramatismo, no era que te ibas de este país de mierda, o porque estabas exiliado, o porque eras un terrateniente expropiado, porque en Europa te encontrabas un montón de terratenientes expropiados y de guerrilleros exiliados. Es decir, si fuera verdad eso, hubieran sido millones de terratenientes y millones de guerrilleros. Esa ya es la bamba que encontraban en Europa. Pero bueno, la verdad es que me fui, yo creo que todavía, sobre todo en generaciones donde le ha importado tanto la cosa humanista, la cosa espiritual, en el fondo todavía está flotando la imagen del Inca Garcilaso, ¿no es cierto? El Inca Garcilaso en realidad, ¿a qué se va a España? Se va, de algún modo simbólico, a que Europa reconozca su otra mitad, su ser occidental. Los únicos pueblos del mundo que somos occidentales, no occidentales, somos latinoamericanos. Porque los demás son occidentales, o son africanos o asiáticos, o del mundo musulmán. Somos occidentales, pero occidentales maltrechos, occidentales no terminados. Entonces siempre, como el Inca Garcilaso, buscamos el reconocimiento de la otra mitad. Algo de eso es la aventura espiritual. El fútbol, Toño, ¿de qué equipo eres? Cristal. Cristal. Pero no soy de Cristal nada más, soy de la Celeste Eterna, porque yo desde que nací ya era del Sporting Tabaco, que después se transformó en Cristal. Sí. Mis nietas también son del Tabaco, del Cristal, perdón. Porque ya desde que nacen tienes que ser, ¿no? Mi abuela era del Tabaco, mi papá era del Tabaco, mi tío Nico, mi tío Paco eran del Tabaco. Mi primo Nicolás era del Tabaco, entonces yo también era del Tabaco. Son cosas familiares, en realidad son dinastías. Muy bien. Tú sabes que yo también, cuando llegué al Perú, era muy chico, yo también fui del Cristal y todavía sigo siendo del Cristal, del cervecero. Sí. Dime, Toño, ¿y el partido que Perú perdió ante la Argentina por 1-0? Mira, yo pensé que iban a perder por más, porque en realidad el Perú fue muy disminuido. Porque había perdido a su delantero principal, que era Claudio Pizarro, que se había accidentado, habían chancado la cabeza. Tenía 2 tarjetas amarillas Jefferson Farfán, que era su otro delantero básico, tampoco podía jugar. Maestre, que finalmente era el otro delantero ya de Relancina, también estaba accidentado. Entonces el único delantero que tenían era el Cóndor Mendoza,
que es un jugador muy bruto en realidad. Entonces, y es cojo, solo tiene un pie, el izquierdo. Si la pelota le cae en el derecho, no sabe qué hacer. Y por otro lado, eso es un moreno fuerte, en fin, no de mucha visión, bastante escaso. Pero normalmente en esos casos, yo me acuerdo de cuántos punteros sobre todo han habido, eso se compensa con una cosa muy recia, digamos, de gran avance. Pero para remate, Mendoza no solamente tiene muy poca idea, sino que se cuida las piernas como si fuera una bailarina. Entonces, que yo nunca he visto, la verdad, un negro de 1,80 m que se cuide como una bataclana. No funciona. Entonces, pero no tenía nada para poner adelante. Y así todos han hecho un buen juego, con volantes, intermediarios, una buena defensa. Y bueno, perdieron 1-0. Estaba cantada su derrota, ¿no? Pero claro, siempre la pasión es irracional. Hubiera esperado que empatasen y que de empatasen fueran a los penales. Y en los penales eso sí es una lotería. Ahí no se sabe nada. Pero en fin, fue lo que fue. Gracias. Y como dicen en el Perú, hoy Petoñito, a ver cuándo nos comemos un cevichón, un levantamuerto de conchas negras, pez hermano. Gracias, Antonio Cisneros.